Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante. Y leemos la palabra del Señor nuestro Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria y honra a nuestro Dios. Santo y poderoso es el Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, en este hermoso y maravilloso día, quiero compartir esta palabra en el nombre de Jesús, bajo el tema el orden de Dios. El orden de Dios. Y cuando hablamos de orden, hablamos de secuencia. Una secuencia es lo que se da o lo que ocurre de manera consecutiva. Varios eventos, varias situaciones se dan una detrás de la otra. En nuestras vidas ocurren diariamente una serie de eventos. Nosotros tenemos una serie de compromisos y acciones que debemos desarrollar cada día. Ahora bien, nosotros tenemos un orden para hacer las cosas. Tenemos prioridades, tenemos cosas que van primero y cosas que van después. Queremos hacer muchas cosas, pero no podemos hacerlas todas a la vez, sino que hacemos unas primero que las otras. En Cristo Jesús, en Dios, hay un orden de cómo debemos proceder. Y debemos de estar muy pendientes y muy claros en cuanto a nuestra vida y nuestra relación con Dios, a nuestros compromisos con el Señor y nuestros compromisos personales de nuestra vida cotidiana. Y debemos de abrir bien nuestros ojos para no confundir, para no alterar o cambiar el orden que debe existir
en cada una de las acciones, responsabilidades, compromisos que nosotros tenemos para hacer o realizar. ¿Y por qué el tema el orden de Dios? Porque el orden de nosotros hacer nuestras cosas debe estar sujeto al orden de Dios si es que queremos hallar o tener bendiciones en ellas. Dependemos del orden que hagamos las cosas, vamos a recibir mucho o poco resultado. Vamos a recibir muchas o pocas bendiciones. Dependiendo del orden en que hagamos las cosas, vamos a recibir las recompensas de ello. Si nosotros sujetamos el orden de nuestras cosas o de nuestros compromisos, nuestras acciones, y las sometemos al orden que Dios tiene para cada cosa, entonces hallaremos y recibiremos bendiciones. Es decir, si les damos prioridades a la voluntad de Dios, entonces vamos allá y recibir bendiciones por ella. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de cuáles cosas van primero, cuáles cosas deben ir primero en su proceder, a cuáles cosas le deben demostrar mayor interés, mayor importancia, ponerle mayor voluntad y energía y fuerza para realizarla, porque haciendo así las demás cosas por defecto van a ser añadidas y van a venir como bendiciones de Dios. Si hacemos y le damos la prioridad a la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad, entonces nuestra voluntad, nuestros deseos van a suceder en un segundo plano, porque en primer plano va la voluntad de Dios. Nuestras bendiciones van a ser grandes en la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, porque lo dejó escrito en su palabra, que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Él. Es decir, el orden de Dios es que nuestros deseos, que nuestra voluntad, que nuestros objetivos personales pasen a un segundo plano y que en primer lugar sea seguir, obedecer y cumplir con la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, más primeramente, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y es innegociable. El Señor no negocia el primer lugar. Si tú y yo hemos decidido o queremos establecer una relación con el Señor, debe ser el primer lugar el Señor en nuestras vidas. El Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Todas las demás cosas, y todo es todo, debe pasar a un segundo, tercer, cuarto lugar. Nosotros le damos el orden que queramos de ahí en adelante, pero el primer lugar es innegociable. Si queremos realmente tener una relación con el Señor, como dice Él en su palabra, debemos darle en primer lugar a Él. Y cuando dice Jesús en el versículo 33 de Mateo, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, está diciendo que primero nuestra relación de amor, de entrega, de obediencia, de responsabilidad, de respeto, de integridad, de entrega, de compromiso debe de ser con el Señor nuestro Dios, que nos lo ha dado todo.
Es una mínima, ínfima compensación por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es darle el primer lugar en nuestras vidas. ¿Y qué significa eso? Que las decisiones que vayamos a tomar sea a la luz de la voluntad de Dios. Que la voluntad del Señor prevalezca por encima de nuestra propia voluntad. Tenemos libre albedrío. El Señor nos dio libre albedrío. Y esto es para que nosotros podamos elegir, decidir qué hacer, qué no hacer, cuándo y cómo. Si nosotros sometemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús para hacer o decidir, si la sometemos a elegir por encima de nuestros propios deseos la voluntad del Señor, entonces estamos buscando su reino y su justicia primero. Y cuando hacemos esto, significa que todo lo que pusimos en segundo o tercero o cuarto plano de nuestras deseos e intenciones van a ser bendecidas magníficamente por el Señor nuestro Dios. Porque dice que Él añadirá bendiciones. Él va a añadir cuando tomamos la decisión de darle el primer lugar, de buscar su reino en primer lugar, de someter nuestros deseos y voluntad. Queremos hacer muchas cosas, pero dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Aunque queramos hacer aquellas cosas que quizá nos es lícito hacer, pero que no conviene hacer, porque atrofiaríamos el plan y la voluntad de Dios. Entonces, dejamos eso y decidimos someter todos esos deseos a hacer la voluntad de Dios. Y aquellas cosas que deseábamos, que queremos, que anhelamos, entonces Dios va a hacer que añadir en nosotros cosas que sean de mayor provecho y bendición para nuestras vidas. Iniciamos leyendo el versículo 25. Y yo quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por lo tanto, yo les digo, Jesús hablando, Jesús enseñando, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y usted dirá, voy a andar desnudo, me voy a desnutrir, me voy a morir de hambre. No es eso que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que tu mayor preocupación sea por agradar a Dios, que es el que te da la comida y el que te da la ropa y el que te da el vestido. Que tu mayor enfoque sea bendecir, agradar, servir, obedecer al que suple. Mucha gente anda buscando las bendiciones, pero Jesús está diciendo que busquemos al que da las bendiciones. Si tú buscas al que da las bendiciones, va a tener al que da la bendición juntamente las bendiciones. Si tú buscas primero las bendiciones y dejas a un lado aquel que da las bendiciones, entonces no recibirá lo que está buscando. Buscar el reino de Dios y su justicia. Busquemos al que da las bendiciones, no las bendiciones. Mucha gente anda buscando bendiciones de aquí para allá y de allá para acá. Es inteligente buscar al que bendice, al que da las bendiciones. Y juntamente con él vendrán sus bendiciones. Porque él la tiene reservada, preparada para sus hijos, para nosotros. Enfoquémonos en agradar, en bendecir, en obedecer, en honrar a nuestro Dios. No honrar a nuestro cuerpo, no honrar nuestros deseos y voluntad, honrar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el Señor hace una comparación con las aves del campo, con los lirios del campo, y dice que las aves no trabajan, no siembran en granero, y Dios las bendice, no se mueren de hambre. Y dice, cuánto más a ustedes que son mis hijos. Si las hierbas del campo, los lirios, son hermosos y cuando florecen
son hermosos. Ni aun Salomón, dice, con toda su gloria y riqueza, se vistió como uno de ellos. Y ellos, dentro de poco, cuando le da el sol, se marchitan, son echados al fuego, se queman. Cuanto más a uno de ustedes que son mis hijos, dice el Señor. Entonces, sigamos, amados, el orden de Dios. Obedezcamos el orden de Dios. Y el orden de Dios es que busquemos su reino, su voluntad, cumplamos con su palabra por encima de nuestro deseo, de nuestra propia voluntad. No es que no tenemos voluntad, sí, no somos robots ni androides, tenemos una voluntad, pero que esa nuestra voluntad debe de ser sometida a la voluntad de Dios para hacer acorde, y vamos a disfrutar. No es que vamos a andar como con un yugo a la fuerza, obligado, no. Si realmente buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo, vamos a sentirnos orgullosos de ser servidores de Cristo, de servirle. Aleluya, debemos sentirnos orgullosos, privilegiados, que le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que le servimos al Creador y que somos parte de su reino. Ahora bien, si tú no buscas primero el reino de Dios, decides buscar tu propio reino, tu propio deseo, tu propia voluntad, dice el versículo 27, en todo caso, por mucho que te afane, no podrá prolongar tu vida, no podrá añadirle ni un codo a tu estatura, ni un minuto más a tu vida. Por más que tú hagas, tu esfuerzo es en vano fuera de Dios. Tu esfuerzo es en vano fuera de Cristo. Tu esfuerzo es en vano fuera de la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios primero y todo tu esfuerzo que tú hagas, incluyendo tu esfuerzo humano, va a ser bendecido y recompensado con la bendición y la voluntad de Dios para hacer que fructifique lo que tú quieres hacer. Gloria al Señor. Porque el Señor tiene un orden. El orden de Dios es que primero busquemos su reino, que busquemos su justicia, que hagamos su voluntad. El reino de Dios es que nosotros sometamos nuestros deseos, nuestra voluntad a su propia voluntad, a su propio deseo. Es que nosotros nos enfoquemos en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, para honrarlo y glorificarlo en cualquier lugar que estemos, en cualquier lugar que vayamos. El orden de Dios es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y la versión Dios habla hoy, versículo 33 dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que nosotros buscamos en primera instancia: felicidad, dinero, bienes, alegría, salud, todas esas cosas, comodidad, lujo, todas esas cosas que buscamos en primera instancia, si las pasamos a un segundo plano, obedeciendo al orden de Dios, y ponemos en primera instancia buscar el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas que las buscamos y sacrificamos esfuerzo, entonces Dios la va a dar por añadidura. No es que no te va a esforzar para recibir, para obtener las cosas, sino que Dios te dará la capacidad, Dios te abrirá las puertas, Dios te recompensará con grandes bendiciones como añadidura. Y una añadidura es algo adicional, porque lo primero, lo más importante para nosotros es el reino de Dios. El reino de Dios. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Somos ciudadanos del cielo. Gloria al Señor. Aquí vivimos un tiempo efímero. Por tal razón, nuestro enfoque debe de ser conforme al reino de los cielos, que será eterno.
el orden de Dios. Recuerda, el orden de Dios. Que el orden de Dios, que es hacer su voluntad por encima de la nuestra y de todas las cosas, va primero. Si nos enfocamos en eso, todo lo que deseamos, anhelamos, queremos, nos esforzamos, vendrá por añadidura de parte de Dios para compensar nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra pasión y nuestro amor por Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Le pido que estas palabras queden en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las podamos poner en práctica cada día para su gloria y para su honra.